Buen día, bienvenidas y bienvenidos a una sesión más del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, que contribuye en la actualización y desarrollo de conocimientos y competencias en el personal de salud. Este programa, a través de la educación continua y permanente, busca repercutir en el bienestar de la población. El día de hoy corresponde el Seminario Permanente de Investigación en Salud. Y en esta ocasión vamos a abrir un nuevo módulo que lleva por título La investigación en salud desde la salud colectiva. Para comenzar este módulo tendremos como tema el siguiente: pensamiento crítico en salud desde la investigación en salud colectiva. Nos acompaña como ponente el doctor José Antonio Jerónimo Montes, a quien voy a presentar. El doctor José Antonio Jerónimo es cirujano dentista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en enseñanza superior también por la UNAM. Es doctor en pedagogía por la UNAM. Es especialista en formación abierta y a distancia a través de redes digitales por la Universidad de Murcia, en España. También es especialista en tecnologías en red, tutor online por la Universidad de Salamanca. Ha realizado diversos diplomados también en la UNAM, como son Complejidad y Estrategias Transdisciplinarias ante la Crisis Civilizatorias, Economía, Ecología, Política, Educación y Salud por la UNAM. Otro de los diplomados fue Cáncer, Complejidad Biocultural y Estrategias Transdisciplinarias, y también el diplomado en Investigación Educativa. Actualmente, el doctor José Antonio Jerónimo es responsable del Grupo de Investigación e Innovación para el Desarrollo de los Aprendizajes, la red IDEA. También es profesor de carrera de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, en la UNAM, y es docente en programas de posgrados en México y otros países. Es consultor internacional en educación y de aplicación de nuevos medios en la enseñanza y el aprendizaje. Bien, doctor José Antonio, le damos la bienvenida y le cedemos el micrófono para comenzar con la sesión del día de hoy. Muchas gracias, estimada doctora Jessica. Les agradezco mucho la invitación y pues espero que el día de hoy tengamos el gusto de crear un espacio de diálogo. La invitación es a la reflexión. Voy a comenzar a compartir una presentación que tengo preparada para ustedes. Sean tan amables de comentarme si ya se aprecia, por favor, si todo va bien. Ahí la vemos, solamente falta ampliarla. Ok, perfecto, estupendo. Muy bien, me comentan si todo va bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues muy bien, pues pues les agradezco mucho el espacio y hoy vamos a dialogar sobre lo que ven en pantalla. Tres elementos me parecen fundamentales. Desde luego, lo más importante es el salud y enfatizaremos hoy la importancia de pensar en el bienestar. Eso me parece que es un elemento fundamental. Pensaremos en conjunto en el bienestar, desde luego desde el pensamiento crítico y el eje que va a recorrer todo este camino del día de hoy es esta perspectiva de la salud colectiva. Invitaré a esta reflexión, particularmente si alguno de ustedes ya ha pisado el territorio de las ciencias sociales, ya sea porque ha hecho estudios en sociología, en antropología, y que desde ese enfoque ha caminado también el territorio de la salud, me parece que vamos a tomarnos de la mano y caminar juntos, ¿no? Si en algún momento el recorrido ha sido fundamentalmente en el modelo que ha dominado el enfoque de ciencias de la salud, que algunos llaman el paradigma dominante positivista de las ciencias naturales, los invitaré a pisar otro territorio. Hay un colega que ha trabajado ciencias de la complejidad que nos invita a pisar en dos territorios. Hay un texto muy interesante que dice tener un pie adentro de un paradigma y un pie afuera, y tendremos que aprender a pisar justamente ambos territorios, ¿no? Como pueden ver en pantalla,
el objetivo de esta sesión es fomentar la reflexión y el diálogo respecto del pensamiento crítico en salud desde la perspectiva de la salud colectiva. Hablaré unos minutos de este enfoque considerando un diálogo de saberes. Los invitaré a problematizar para intervenir en salud para el fomento del bienestar. Entonces, en ese sentido, el enfoque que vamos a enfatizar el día de hoy, como les mencionaba, es este enfoque de la salud colectiva que tiene una larga historia en la medicina social, como pueden ver, ¿no? El enfoque social. De ahí ha venido avanzando, sigue un camino fuertemente en la medicina social, pero se ha visto justamente la necesidad de tener un camino que si bien no se separa, pero enfatizar estas tres dimensiones que les comparto, ¿no? La salud colectiva puede ser vista como una corriente de pensamiento. En los últimos años, fuertemente en América Latina y el Caribe, y hay un enfoque que algunos colegas más cercanos a eh, Colombia, eh, Venezuela, República Dominicana, Argentina, tienen un enfoque que es hablar de un enfoque de sur-sur, ¿no? Enfatizando el tomar un poco un distanciamiento hacia América del Norte, que al parecer América del Norte ha caminado más hacia un paradigma ubicado en las ciencias naturales, ¿no? Como lo acabo de mencionar. Entonces, puede ser como una corriente de pensamiento que desde hace algunos años recorre como vasos sanguíneos, como capilares que nutren América Latina y sobre todo empujando mucho la importancia de estos pueblos que muchos de ellos no están tan urbanizados, ¿no? Inclusive hay una crítica al capitalismo, lo veremos, un capitalismo que al parecer ha sacrificado la naturaleza, no ha respetado la naturaleza y como consecuencia también afecta el desarrollo del ser humano y nos rompe el bienestar. Entonces insisto, puede ser visto como como una corriente de pensamiento, también como un movimiento social que va de la mano y ahí recuperamos algunos movimientos sociales que procuran el respeto justamente a una vida sin menos contaminantes, una vida sin tanto extractivismo como por ejemplo la minería. Hablaremos un poco sin tanto uso de sustancias contaminantes para la agricultura, por ejemplo, y ustedes saben que hay un círculo de la vida, es decir, si nuestros alimentos tienen contaminantes, pues esto se ingiere, lo ingerimos, y igual el tratamiento con muchas sustancias químicas en algunas otras especies que también sirven para la alimentación, pero entre ellos mismos forman parte de un círculo ecológico y un círculo del desarrollo, ¿no? Ustedes saben que México en los últimos años, hablando por ejemplo del maíz, hay una postura, si bien es política, pero tiene un impacto comercial sobre el maíz transgénico. Entonces, es como un movimiento social también y desde luego como una práctica teórica. Hoy recuperaré una noción que tiene que ver con de qué manera lo social impacta en la salud y hay ya una dimensión que es la subsunción, que es una propuesta teórica en respuesta o contestataria a un modelo clásico de mirar el proceso salud-enfermedad. Se propone no mirarlo como algo estático, sino la salud como un proceso y que tiene que ser estudiado como tal, no como algo que se detiene, que permanece ahí y que es reducida a una simple diada, ¿no? De un agente causal y un huésped en donde se rompe el bienestar y se produce la enfermedad. Entonces, también como una práctica teórica. Se propone en ese sentido impulsar un pensamiento contrahegemónico que asuma los planteamientos de la medicina social y la salud colectiva latinoamericanas, haciendo de la salud un espacio para la lucha para un nuevo Estado y una nueva sociedad. Y yo agregaría enfáticamente pensar más en el bienestar.
Desde luego, como lo vieron ustedes en el título de la actividad del día de hoy, un elemento importante es el pensamiento crítico en salud. ¿Y qué es el pensamiento crítico en salud? El pensamiento crítico en salud cuestiona la forma como se producen y se transmite el conocimiento en la sociedad actual. Se hace una crítica fuertemente al capitalismo. Eh, con seguridad ustedes han leído, han revisado, han escuchado una crítica al hombre moderno, al hombre actual, al ser humano que vive en este capitalismo y que a partir de este sistema de reproducción y de alto consumo ha ocasionado daños a la naturaleza, ¿no? Y el planeta está enfermo, se habla de una crisis civilizatoria, y en ese sentido, algunos antropólogos nos ubican como seres humanos eh, que se pueden denominar en el capitaloceno. Es decir, si ustedes saben que los antropólogos en ocasiones hacen estudios de los orígenes de algunas civilizaciones, pues buscando a través de excavaciones o rastreando lo que dejaron los seres humanos, las personas a lo largo de la historia. Entonces algunos dicen, ¿cuál será la huella que dejaremos nosotros cuando 300, 400 años alguien llegue y haga lo mismo en nuestro planeta, en nuestro territorio, ¿no? ¿Qué encontrará? Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Hoy se habla de los plásticos que están en los océanos, se habla de, por ejemplo, del consumo del agua, estamos consumiendo gran cantidad de microplásticos, los desechos que contaminan como las baterías, el tema del petróleo, del carbón, y etcétera, ¿no? Entonces, justamente se cuestiona esta manera en cómo se produce y se transmite el conocimiento, ¿no? Hemos visto cómo en los últimos años, de hecho en las reuniones internacionales que se habla, en los últimos días se está discutiendo sobre justamente la crisis ecológica, y los países con gran capital hablan de cómo ayudar a los países que ubican en vías de desarrollo, subdesarrollados, para que alcancen una modernidad, pero pues ya hemos visto cuál es el costo. Entonces, en ese sentido, es también importante pensar desde estos componentes, ¿no? También el pensamiento crítico en salud es un pensamiento que confronta justamente este pensamiento que domina la sociedad, ¿no? Este modelo dominante, este paradigma dominante, ¿no? Y analiza aquello que ubicamos como una colonialidad. La colonialidad es este pensamiento ideológico dominante que está permeando en nosotros y muchas veces ya no llega a ser consciente. Algunos sociólogos ubican la ideología como una segunda piel. Es decir, este pensamiento dominante está tan presente en lo que vemos, en lo que escuchamos, inclusive en lo que hacemos. Algunos psicólogos llaman, se constituyen teorías implícitas, ¿no? Y muchas veces estas teorías implícitas son las que determinan nuestra manera de hacer las cosas. Los sociólogos ubican como representaciones sociales, ¿no? Esas creencias que se llegan a tener y que forman parte también en ocasiones de este subconsciente, pero que muchas veces son en realidad las que son culpables de lo que hacemos, cómo lo hacemos, lo que pensamos, cómo pensamos, lo que decidimos, inclusive lo que no decidimos, ¿no? Entonces, hay un pensamiento dominante que tiene que ver con grupos dominantes también y una economía, un sistema económico dominante. Entonces cuestiona y lo confronta, y desde luego vamos a ver cómo el pensamiento crítico en salud, desde este enfoque de la salud colectiva, también confronta esta noción de enfermedad, y se habla también de cómo en los planes de estudio, en los programas, cuando le invita a los aprendices a aprender sobre la salud, se olvida este elemento, se olvida de la salud y todo se centra en la enfermedad. Un colega, Oscar Feo, fue mi profesor hace algunos años, perdón, sí, bueno, pocos años, ¿no? Que tiene que ver con este proceso de la pandemia. Nos hemos encontrado recientemente, habla justamente de que lo que domina es la noción de la enfermología en los libros de texto.
y que hay que pensar más en el bienestar y en la salud, ¿no? Pensamiento crítico en salud también es hablar de salud y es justamente el énfasis de hablar de bienestar y de un mejor estilo de vida, un modo de vida diferente y que desde luego nos invita a pensar más en el bienestar individual y en el bienestar colectivo, ¿no? El pensamiento crítico en salud también cuestiona la forma en que este pensamiento se produce y se reproduce en las instituciones educativas, como lo acabamos de comentar, a través de diferentes actividades educativas, textos, inclusive en la forma de evaluar. Muchas veces los procesos de aprendizaje en salud están más centrados justamente en diagnosticar enfermedades, tratar enfermedades, pero no procurar el bienestar. De tal manera que ese también es un elemento importante, ¿no? Y pues pasaremos, veremos justamente el tema central, que es investigar la salud desde este pensamiento crítico y la salud colectiva, ¿no? Esta imagen que vemos, y yo mencionaba hace unos minutos que aquellos que ya tengan experiencia, ya hayan pisado el territorio de las ciencias sociales, la sociología, la antropología, y desde ahí traerlo a la propia profesión, psicología, enfermería, medicina, odontología y otras más, ¿no? También la propia biología y otros ámbitos. Hablaremos hoy de la importancia de tener un pensamiento no solamente disciplinar, también multidisciplinar y, si es posible, hacer puente entre las diferentes disciplinas para avanzar en un camino transdisciplinario, porque veremos que la realidad es tan compleja que merece también un abordaje desde este paradigma de la complejidad. Esto nos lleva a, y la invitación será para aquellos que no han pisado ese territorio, y se han centrado en el paradigma dominante de las ciencias de la salud basado en el modelo tradicional, inclusive exclusivamente en el método científico experimental y una noción de verdad y realidad que tiene que ser confrontada con mediciones, dejando de lado lo que es intangible. eh, Invitaremos justamente a pisar otro territorio, no olvidar uno de ellos, sino como yo mencionaba hace unos minutos, tener un pie adentro del paradigma dominante y pisar para tener un pie afuera de él y pisar el otro territorio. La invitación es a tener un pie adentro y un pie afuera, como mencionaba, para un abordaje transdisciplinar. Entonces, aquellos que no lo han vivido, la invitación sería a darse la oportunidad de romper este paradigma, ¿no? El paradigma tradicional que algunos ubican, para dar este salto y justamente invitar a incorporar este territorio que por su larga historia viene desde la medicina social y, como yo mencioné, la salud colectiva tiene estas diferentes vertientes, ¿no? Entonces, veremos en unos minutos que necesitamos un cambio de paradigma porque al parecer metodológicamente, cuando hacemos investigación desde un paradigma dominante, hay un conjunto de elementos que están quedando fuera porque algunos son intangibles, ¿no? Por ejemplo, se habla de la transmisión social de la enfermedad, ¿no? Eh, la transmisión social de la enfermedad está participando en que muchas personas pierdan el estado de bienestar, se enfermen, ¿no? Hay varios ejemplos de ello, como la problemática de la obesidad, y con la problemática de la obesidad viene en ocasiones la hipertensión arterial y con ello problemas cardiovasculares, concretamente daño en el corazón, angina de pecho, infarto del miocardio, ¿no? Y la relación que hay con el síndrome metabólico. Por ejemplo, algunas prácticas que pueden ser ubicadas como algunos hábitos o malos hábitos, por ejemplo, el hábito de fumar, que ya hemos visto lo que está sucediendo en México con el fomento a espacios libres de tabaco, y bueno, veremos justamente cómo se relaciona con las políticas gubernamentales, políticas en salud. Ustedes saben que, por ejemplo, algunos restaurantes por ahí meten amparos para que se pueda seguir fumando en algunos restaurantes, y sabemos el impacto
de la nicotina y el alquitrán en cómo rompe el bienestar. Y bueno, es justamente ahí se relaciona la transmisión social de la enfermedad. Entonces, al parecer, metodológicamente, este instrumental que clásicamente se tiene ya es insuficiente para dar cuenta de las condiciones de salud y enfermedad. Necesitamos formas otras, y cuando yo pongo ahí formas otras, es también a romper esto que mencionaba, esta colonialidad. Por eso, algunos colegas que han trabajado este enfoque de la descolonización hablan de despojarnos también de esta idea dominante para traer una forma distinta. Y entonces, para enfatizar, no se dice otras formas, sino formas otras de conocer y comprender lo que es la salud, ¿no? Con una perspectiva distinta, quitándonos esa ideología dominante, esa, eh, esa manera de hacer las cosas dominante, y que muchas veces viene justamente de pensamientos y grupos dominantes que tal vez ellos no tienen interés en que las cosas sean distintas, ¿no? Por múltiples factores, ¿no? Por eso la crítica a este tipo de capitalismo, que algunos dicen el capitalismo despiadado, que ha contribuido a la pérdida del bienestar, ¿no? El pensamiento crítico, como podemos leerlo, implica un pensamiento complejo e implica la transdisciplina, como lo acabo de mencionar. Y esto que tienen en pantalla recupera algo de lo que acabo de mencionar. Esta es la crítica a una formación en las instituciones desde un currículum centrado en la enfermedad, muchas veces enfatizado con procesos de evaluación centrados en la enfermedad, muchas veces centrados en modelos que enfatizan el trabajo individual, rompiendo la importancia del trabajo colectivo, inclusive robándonos espacios desde distintos escenarios trabajando con diferentes comunidades, ¿no? Hace ya muchos años, algunos pedagogos como Freinet invitaban a que los aprendices salieran de las escuelas y tuvieran contacto con los actores sociales, ¿no? Y tal vez eso se ha perdido, y me parece que sigue siendo importante que, sobre todo en la formación universitaria y particularmente en ciencias de la salud, se siga haciendo este recorrido, ¿no? No alejarnos de las distintas comunidades y tampoco replicar modelos, y daré algunos ejemplos de algunos colegas médicos en donde recuperan el contexto social, cultural de algunos grupos, de algunas comunidades, y diseñan modelos de intervención en salud pensando justamente en ese sistema cultural específico y no imponiendo un modelo que puede venir de entidades urbanizadas completamente, y que no justamente pretenden imponer esa manera dominante de hacer y de pensar, que como yo lo mencionaba, a esto se le puede ubicar como la colonización. Por eso la invitación es a descolonizarlo, ¿no? Y pues la invitación es justamente a que los aprendices puedan mirar con otros lentes. La teoría funciona a modo de lentes, utilizando esta metáfora. Aquellos que utilizan unos anteojos sabrán que si se despojan de los anteojos, pues la realidad ya es diferente, ya es distinta. Los lentes, la teoría es como unos lentes que nos permite comprender, interpretar la realidad de una manera distinta. La salud colectiva, la invitación es a que nosotros nos pongamos esos lentes, nos pongamos esa teoría que nos permita comprender e interpretar la realidad. El paradigma dominante tradicional en ciencias de la salud se ubica más en explicar. La invitación es aquí a no dejar de lado esa explicación, pero sí incorporar estos dos elementos, comprender e interpretar. Esta comprensión e interpretación forma parte de un paradigma en investigación que es cercano, como yo mencionaba, a las humanidades y las ciencias sociales, y ahí se ubica la investigación de corte cualitativo o interpretativo, ¿no? Que permite ver esto que miran abajo, por ejemplo, este grupo de profesionales que está en una marcha, que está en un meeting, que está protestando sobre un modelo que vamos a ver que hay un complejo médico, industrial, asegurador, ¿no? Que se habla de privatizar más la salud, ¿no?
en donde algunos colegas y algunas personas justamente protestan ante este modelo y dicen la salud no se vende, ¿no? Y por otro lado vemos lo que está pasando en México. Recientemente ustedes saben que Ferrocarriles Nacionales detuvo la marcha de unos trenes, de unos ferrocarriles, porque pues hay seres humanos que se suben en ellos para transitar de un lugar a otro, porque buscan condiciones de vida distintos, ¿no? Yo estaba escuchando em, el día de hoy en una entrevista por la radio que ya comienza a haber en México grupos de delincuencia que les rentan algunas pequeñas eh, eh, casitas ahí como las que se utilizan para ir de vacaciones, ¿no? Unas casas de campaña y pues comienzan también a ponerlos en riesgo, poner en riesgo su seguridad y, bueno, saben que ellos no pueden sacar moneda de algún establecimiento de estos que rápidamente proporcionan dinero, entonces comienzan también a extorsionarlos, o sea, se pierde el bienestar. De tal manera que esto también analiza este pensamiento crítico en salud, ¿no? Esta confrontación y hablaremos de tres grandes dimensiones, una dimensión individual, una dimensión intermedia que es meso y una dimensión más amplia que es lo macro. Y lo macro son estas políticas internacionales que tienen que ver con las políticas nacionales y un modelo social y económico que también impacta en la pérdida de la salud y el bienestar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la investigación desde la salud colectiva cuestiona la forma en que se mercantiliza y comercializa el conocimiento en salud. Por eso, este letrero de la salud no se vende, ¿no? La pregunta, y aquí hay la invitación, y esperemos que tengamos oportunidad de comentar al final de este espacio, ¿ustedes qué opinarían, no? Desde la academia se perpetúa el pensamiento dominante del pensar en la enfermedad más que en el bienestar, ¿no? A ver, ustedes reflexionen cuando trabajan o cuando imparten docencia, realizan docencia, cuando tomamos un libro de texto, cuando nosotros mismos dialogamos con nuestros colegas, con nuestros alumnos, con los propios familiares, ¿no? Eh, eh, Hemos pensado más en el bienestar, en la salud que en la enfermedad, ¿no? Veamos lo que sucedió ahora con esta eh, pandemia COVID-19, que yo prefiero llamar sindemia por la suma de pandemias, incluyendo esta crisis civilizatoria, ¿no? Ahí lo ven, intentaremos recuperar esos elementos más adelante, ¿no? Y bueno, la investigación desde la salud colectiva desde luego, cuestiona esta forma de enseñar y aprender sobre salud y la salud como proceso, y como yo mencionaba, en un modelo tradicional que se pretende pensar que es un estado permanente, ¿no? El estado salud de enfermedad. Y aquí la invitación es a ver justamente la salud como un proceso que va cambiando dinámica, dialécticamente, constantemente, ¿no? Que no es un estado, que no es algo estático. No es como envolver cuando se ve a una persona, se toman sus datos para una historia clínica, se aplica el método clínico, y no es pensar como que se le rodea de un halo de protección y ya no sucede nada, ¿no? No es así, ¿no? No, no, por ejemplo, tan solo la genética nos ha demostrado que el propio envejecimiento es una afectación genética, es un daño genético. Estamos de alguna manera genéticamente programados para que se pierdan algunas capacidades, calidad de los tejidos. Entonces, yo no seré el mismo mañana, ni soy el mismo que antier, ni que hace 3 años, ni seré el mismo dentro de 10 años, por mejor cuidado que esté. De tal manera que, por lo tanto, y también hay un conjunto de elementos que participan, que me rodean, ¿no? Por eso mencionaba yo de estas tres grandes dimensiones, y por ello es la importancia, se invita a recuperar justamente la dialéctica, inclusive la dialéctica marxista, ¿no? Y por ello la importancia del análisis, del desmarxismo, del trabajo, de la actividad laboral y del propio trabajo, ¿no? Hay un sociólogo que con seguridad ustedes conocen y han leído, Bourdieu, que habla justamente de la reproducción. Entonces, desde este sentido también cuestiona esta forma de enseñar, de este modelo de reproducción social, como habla Bourdieu, y también desde la filosofía marxista, recuperar esta dialéctica, ¿no? Esta transformación constante. Así como
uno influye, por ejemplo, con este equipo de cómputo y el equipo de cómputo influye en uno mismo, nos vamos transformando. Hay una transformación continua, dinámica, dialéctica, ¿no? Y cuestiona la salud pública vertical que responde al mercado. No solamente es cuantificar incidencia y prevalencia de enfermedades, ¿no? Hay algo más allá y lo comentaré en unos minutos, sobre todo en esto que mencioné como la subsunción como una categoría para analizar esta problemática de salud, ¿no? Entonces, investigar y problematizar, ¿no? Problematizar, mirar las causas de las causas, ¿no? O sea, mirar más allá, no solamente lo evidente, no solamente lo que se puede observar, ¿no? El origen de las causas, el origen de los problemas. Más adelante comentaré una actividad que se realizó en algunos proyectos de investigación, inclusive yo lo pude disfrutar como escucharon en estos diplomados con algunos colegas que implementaron una metodología que se llama el diseño para la transición, donde trabajamos con diferentes profesionales, pero también personas que padecían alguna enfermedad, que nos compartieron ese padecer y que inclusive algunos eran cuidadores de otras personas, como por ejemplo personas que estaban padeciendo cáncer. Entonces la intención es en conjunto visibilizar esos orígenes de los problemas. Aquí este iceberg, estas puntitas de iceberg, es no solamente mirar lo que es evidente, sino ir más allá, buscar las causas de las causas, entre comillas, ¿no? Más allá de lo evidente, más allá de lo aparente, ¿no? Eh, invitar a repensarnos, desmontar y desestructurar el pensamiento dominante en salud e impulsar formas otras de entender la salud y de hacer la salud, ¿no? Hablaremos de la importancia del cuidado, hablaremos de la importancia de cuidarnos, hablaremos también del derecho al cuidado. Entonces, por ello, la invitación es a desestructurar, desmontar, dándonos la oportunidad, entre comillas, de rompernos, de fragmentarnos para volvernos a construir desde un nuevo enfoque, un enfoque distinto, ¿no? Por ello, formas otras de pensar y hacer la salud, pensar más en el bienestar. Entonces, la invitación es investigar y problematizar, ¿no? Como mencionaba, problematizar es justamente ubicar el origen de esas causas, ¿no? Y visibilizar estas interacciones entre distintos elementos. Hace unos minutos yo hablaba de la transmisión social de la enfermedad. Hablaba de una noción no solamente de lo que pasó con el SARS-CoV-2, ¿no? Esta pandemia, sino pensar más en sindemia, que ubica justamente a otras pandemias que coexisten, ¿no? Que coexisten y participan justamente en esta eh, en este conjunto de patologías, ¿no? Entonces, bueno, convertir entonces, problematizar tiene que ver con convertir la salud en un instrumento de transformación social, impulsar el compromiso social, por ello mencionaba que el enfoque en salud colectiva surge justamente, viene de esta perspectiva de la medicina social, ¿no? De hecho, como mencionábamos, la salud colectiva tiene una fuerte tendencia a este compromiso social, ¿no? El pensamiento crítico se compromete socialmente, ¿no? Por eso hace unos minutos esta imagen que refería sobre el organizarnos, agruparnos, caminar juntos, no solamente los propios profesionales, sino también los profesionales con los actores sociales, las personas sencillas, simples, que están en la actividad de todos los días, ¿no? Y hoy no hablaremos mucho de ello, pero se habla también de la ciencia ciudadana, ¿no? De que y en diferentes países se está apoyando cada vez más el hacer ciencia con los propios ciudadanos, ¿no? Y yo en unos minutos compartiré una experiencia de algunos colegas que justamente acuden a los sitios, a los lugares donde se presenta algo que está rompiendo ese estado de bienestar y en conjunto con la comunidad construyen conocimiento, construyen saber. Por eso vamos a hablar de la importancia de la ecología de saberes. Entonces, en ese sentido, necesitamos formas otras de comprender y conocer qué es la salud, ¿no? Como lo podemos ver en pantalla, investigar la salud desde el pensamiento crítico incorpora una teoría crítica de la investigación científica y propone romper con el cuantitativismo y factores de riesgo. Como mencionaba, no solamente es
cuantificar y sacar índices, por ejemplo, ¿no? Sí es importante la incidencia y prevalencia, no lo vamos a negar, ¿no? Pero es importante ver que hay otro conjunto de elementos que pueden ser invisibles, que no se pueden contar, que no tienen un peso, que no se pueden tocar, pero que están presentes y rompen el estado de bienestar. Entonces, ir más allá justamente de esta perspectiva y que nos permita analizar otros componentes y otros elementos, ¿no? Analizar justamente este proceso de reproducir y ocultar, ¿no? Por ejemplo, con seguridad ya han conocido en México, hay una medida de salud pública que tiene que ver con el glifosfato, por lo que se ha compartido de su efecto de alterar el comportamiento celular y su impacto en el origen de neoplasias malignas, el cáncer, ¿no? Pero se han producido cada vez más artículos respecto de si el glifosfato es cancerígeno o no. En México ya se han tomado algunas medidas, ¿no? Entonces, por eso, analizar este proceso de reproducir y ocultar, ¿no? Por ello, la importancia de este compromiso social, ¿no? Entonces, aquí comparto justamente este elemento, ¿no? Hace algunos años hubo un trabajador que estaba trabajando con el glifosfato y después de algunos estudios, algunas demandas, pues le pudo ganar esta lucha a esta empresa que vemos en pantalla y ganó la demanda, ¿no? Pero esta misma empresa, esta misma marca, produce otras sustancias que eh, contribuyen, por ejemplo, a mitigar el dolor. Y entonces una crítica que se hace desde este pensamiento crítico es, bueno, hay un complejo médico industrial que por un lado contribuye a controlar enfermedades, pero por el otro lado también contribuye a generar enfermedades. Entonces, algo llama la atención en esta relación, ¿no? Investigar la salud desde el pensamiento crítico considera un compromiso con la transmisión social de la enfermedad desde este pensamiento crítico. Como mencionaba hace unos minutos, al parecer las categorías actuales, ¿no? De agente causal, por ejemplo, estadiada de agente causal y huésped, no han podido dar cuenta de la totalidad de la complejidad, ¿no? De los factores de riesgo exclusivamente con esta mirada tradicional, no dan cuenta de la totalidad de esta complejidad y que reproduce las relaciones de poder y de saber como consecuencia de un conocimiento fragmentado. Eh, la invitación es, como vemos en pantalla, problematizar desde una epistemología crítica. Por eso hablo de una ecología de saberes, de saber y conocimiento. Y en la parte superior ya hemos visto cada vez más, por ejemplo, viene el trabajo en casa, el trabajar con equipo de cómputo, y se puede pensar que al estar resguardados todo funciona mejor, ¿no? Pero ahí hay un tema laboral, ¿no? Y después de la pandemia, muchas personas comenzaron a incorporar esta dinámica, pero se habla también de un asunto laboral respecto de quién asume los costos, por ejemplo, del uso de energía eléctrica, del costo del Internet, pero también de la salud de las personas, la afectación que puede haber a las muñecas, la resequedad de los ojos. Hay un colega que recientemente me comentaba que ya se va a jubilar porque a partir de la pandemia, por estar tanto tiempo sentado, comenzó a tener dolor de espalda. Entonces hay un tema pues, también importante, ¿no? Se tiene que ver la problemática del trabajador, ¿no? Por ejemplo, el médico como trabajador, el docente como trabajador, etcétera, etcétera. A veces, en ocasiones se olvida, se centra uno solamente en el ejercicio de la profesión y se olvidan otro tipo de nociones y otro tipo de relaciones, ¿no? Por ello, por ejemplo, en la parte superior derecha vemos docente luchando, también está enseñando. Es decir, en ocasiones se olvida la importancia de conjuntarnos con los demás para generar condiciones distintas, ¿no? Y desde luego, pues no, ¿qué podemos decir de esta imagen de estas niñas caminando con esta gran cantidad de desechos, ¿no? ¿Qué está sucediendo por ahí? Y por ello, esta imagen nuevamente del iceberg, ¿no? Ir más allá de lo evidente. Por ejemplo, ahora durante este episodio que hemos visto, ustedes han pensado qué está sucediendo con todos estos
residuos que se han producido, estas mascarillas protectoras y esas caretas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cómo se están confinando, qué uso se le está dando a estos residuos, aquellos que son biológicos infecciosos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahí hay que pensar un poco más, algo diferente, ¿no? Entonces, investigar y problematizar, el pensar más en la salud que en la enfermedad y no olvidar el derecho al cuidado. Y aquí nos metemos también en el tema de los adultos mayores. Yo ya soy un adulto mayor, ¿no? De hecho, a mí me tocó con las campañas de vacunación, decidí sí vacunarme y pues yo alcancé esta partecita de los rezagados durante la pandemia por edad. No me tocó por profesión, sino por edad. Y cada vez en México se acerca más hacia una población más longeva y una población más longeva que también tiene demandas, ¿no? Si ustedes han escuchado que hay personas de la tercera edad que no quieren permanecer aislados de la vida activa, ¿no? Se sienten que se enferman cuando no están activos y buscan distintos elementos, ¿no? Entonces, ahí hay nuevas demandas, ¿no? Que ya otros países habían demostrado que era necesario. México tiene que estar preparado para esta condición, ¿no? Y lo que yo mencionaba, la tensión, el estrés, el trabajo, ahora se habla de nómadas digitales, de aquellas personas inclusive de diferentes países que vienen a México y hablan idiomas diferentes, ¿no? Esta es una economía compleja. Ya compartí esta imagen de Se Vende Tu Salud. Estamos interactuando cada vez más con monedas digitales, con un entorno digital. Nos hablan de la seguridad informática, ¿no? De las criptomonedas, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, con el tema de los migrantes, ustedes han sabido que en algunos países, debido a las restricciones que tienen algunos países respecto de estos ciudadanos que buscan mejores condiciones, veamos lo que está haciendo Estados Unidos con México y lo que se está exigiendo para evitar que algunos ciudadanos de otros países acudan allá y el trato que se les llega a dar. Están proponiendo que no existan fronteras, que ya no exista esta frontera tradicional entre países y hablan de la necesidad de formar gobiernos digitales, gobiernos sin fronteras, y hablan de un pasaporte digital, recuperando esto del blockchain, donde la ciudadanía se otorgaría a partir de la validación que les den los demás, ¿no? Es decir, estamos viviendo por un lado una crisis civilizatoria, pero también intentos de dar respuesta a lo que el día de hoy se está presentando, y eso nos habla justamente de un entorno complejo, de la necesidad de pensar desde distintas disciplinas, la sociología, la antropología, la biología, desde luego la medicina, la nutrición, ¿no? La arquitectura, estos aspectos, las redes digitales, ¿no? Todo esto es un mundo cada vez más complejo que nos invita justamente a no trabajar por separado. Por ejemplo, la necesidad de esta transdisciplina, por eso mencionaba, de crear puentes entre las diferentes disciplinas, ¿no? En trabajo en redes solidarias y una epidemiología crítica para el buen vivir, ¿no? Por ejemplo, ustedes en esta imagen superior izquierda pueden ver una cavidad, un horno donde aquí está el agave del tequila y pues son prácticas culturales que tienen que ver también con el comercio. En México el tequila tiene una denominación de origen, se importa y es justamente un sello cultural, una bebida, el sello cultural de México, ¿no? Pero esto es algo que un colega ha estado trabajando. La Universidad Nacional Autónoma de México tiene un centro de complejidad, el C3, y compartió ahí esta investigación donde él se acercó a formar y capacitar a estas personas. Por eso mencionaba de acercarnos y de tratar de romper esta ideología dominante y recuperar una forma otra de realizar actividades, ¿no? Y en la imagen inferior podemos ver que los árboles, con seguridad ustedes ya lo sabían, los árboles tienen una especie de brazos, de manitas que se juntan, que se tocan, y ellos al talar los árboles para darle vida a este horno y producir el tequila, ¿no? Procesar el agave, cortaban una gran cantidad de madera y se dieron cuenta que cuando cortaban un árbol más pequeño que otro, uno de los dos árboles quedaba desprotegido y esto se iba replicando. Y entonces esto afectó, por ejemplo,
el hecho de que el murciélago se acercaba también a los magueyes y a sus plantas para tomar el néctar, y cuando lo tomaba con la cabecita del murciélago, iba polinizando, ¿no? Pero cuando se pierde esta relación, pues el murciélago ya no se acerca, ya no poliniza, y entonces aquí hubo una crisis importante, justamente en este procesamiento del tequila, ¿no? No sé qué tanto se pudo recuperar, pero esa investigación fue muy interesante, que nos habla de lo que voy a comentar más adelante sobre este proceso de subsunción de lo individual, cada uno de estos seres humanos en ese proceso de lo individual, cuando realizan estas prácticas sociales, prácticas culturales, mediadas por un mercado, la presión de un mercado. Entonces hablaremos de la importancia de tener esta mirada, no solamente disciplinar, multidisciplinar y también transdisciplinar, porque el entorno es cada vez más complejo. De esto ya lo mencioné, entonces avanzaremos, ¿no? Y justamente pues aquí la importancia de esta práctica colaborativa, interprofesional y centrada en las personas, pero no se, perdón, aquí se me regresó. Vamos a ver. Perdón. Enfatizar justamente este componente, ¿no? Mirar a las personas en este componente individual, por eso hablaré yo de lo micro, una dimensión intermedia que es lo meso y lo macro centrado justamente en un contexto, en un entorno donde hay políticas, donde hay un mercado, donde hay una economía, un sistema que me parece que debe justamente invitarnos a un trabajo colaborativo mediado por actividades sociales y culturales centradas en las personas, pero también centradas en los sistemas sociales y culturales, en los individuos, ¿no? Entonces, por ello, me parece que va a ser muy importante esto que acabo de referir, descolonizar el saber y el conocimiento. Este colega lo que hizo es trabajar con esa comunidad y diríamos enseñar formas otras de hacer este procesamiento con un respeto mayor de la naturaleza y en consecuencia un respeto de ellos mismos, ¿no? Entonces, por eso hablamos de descolonizar el saber y el conocimiento y quiero compartir justamente esta imagen que había mencionado. Este colega que en esta invitación a descolonizar el saber se dio cuenta que en el sur mejor me parece que si no me falla la memoria fue en Chiapas, doctor Campos, eh, por el clima, notó que las mujeres que estaban en trabajo de parto, pues estaban muy incómodas. Estas camas diseñadas en un sistema de salud urbanizado, moderno, para ellas les era incómoda y no era tan cercano a su modo de vida, ¿no? De tal manera que presentó un proyecto que se aceptó, en donde pusieron hamacas y pueden buscar esta información, está disponible en diferentes medios de comunicación y fue muy bien aceptado y tuvo un impacto muy positivo en el bienestar. Y podríamos hablar inclusive cómo ha habido impactos también positivos en la dieta de las personas. Muchas veces las dietas, los nutriólogos diseñan e implementan dietas pensadas más en un entorno tal vez de ciudades urbanas y no recuperan el sistema social y cultural del contexto específico de los diferentes seres humanos. Entonces, de eso hablamos sobre descolonizar el saber, ¿no? Y aquí yo menciono justamente el considerar esas tres grandes dimensiones, un nivel micro, que es el individuo en su entorno, en su escuela, un nivel meso, que es escuelas, facultades, universidades, instituciones de salud, desde luego, y un nivel macro, estas redes nacionales, internacionales, esas políticas, estos gremios también, los diferentes países y el impacto que se tiene en el bienestar, ¿no? Eh, para hacer investigación en salud desde ese enfoque de la salud colectiva, como pueden ver, se recupera un enfoque social y se acerca mucho este conocimiento de la sociología, de la antropología, recupera la ideología, las culturas, y por ello se habla de la importancia de, como mencionaba al principio, pisar en dos territorios, tener un pie adentro en el paradigma positivista que ha sido el paradigma dominante y no abandonarlo, ¿no? La invitación es no abandonarlo, ahí está y está en nosotros, pero también darse la oportunidad de tener un pie afuera y caminar un pie adentro y un pie afuera. Entonces la invitación es justamente a,
a incorporar en investigación en salud desde la salud colectiva, recuperar este pensamiento el enfoque de investigación cualitativa e interpretativa, no solamente la necesidad de explicar con una noción de verdad, una noción única de verdad, sino comprender, interpretar y considerar que hay múltiples realidades, como lo acabo de mencionar. Por eso el ejemplo de las hamacas con las mujeres que estaban en proceso de parto en un hospital, en una institución, que puede entonces tener diseños de atención a la salud diferentes, distintos, con base en un entorno social, económico y cultural, ¿no? De ahí la importancia de recuperar esta perspectiva sociocultural, no solamente en la investigación, sino también en el diseño. Y por ello, por ejemplo, recuperar enfoques como la etnografía, como la fenomenología. Un colega médico que realizó una investigación muy interesante sobre cómo una persona vive el dolor, por ejemplo, un dolor de origen dental. Un paciente que hubo dificultades para diagnosticarlo y tuvo que transitar de un lugar a otro. Y se hizo una investigación de esta persona, de cómo vive ese padecer, cómo es ese padecer y cómo vive el dolor, para comprender, para interpretarlo. Y en ese sentido generar un dispositivo, modelo de intervención que no se olviden de las personas y del ser humano. Por eso, por ejemplo, la fenomenología. Y hay otros, la investigación-acción, que recupera justamente la noción de comunidad, la noción del entorno. Hay un investigador, Faz Borda, que habla de una noción basada en investigación-acción, pero habla investigación-acción participativa y recupera algo que le llama el sentipensar. Entonces, en ese sentido, la invitación es a justamente ubicar, cuando hacemos investigación cualitativa en salud desde este enfoque de la salud colectiva, poner mucha atención a esta primera fase que vemos como esta etapa preparatoria. Si han tomado, si lo han visto, la primera etapa es altamente reflexiva. Darnos la oportunidad de pisar un paradigma distinto, diferente, que no es el dominante. Darnos la oportunidad de avanzar hacia un pensamiento crítico en salud con una epidemiología crítica, ¿no? Eh, eh, Darnos la oportunidad justamente desde la reflexión, diseñar la investigación para intervenir. Y hemos hablado de la importancia de problematizar, de buscar el origen de las causas de las causas, no mirar solamente en lo evidente, sino profundizar, ¿no? Para diseñar un proyecto de investigación que dé cuenta justamente de estos elementos que acabamos de referir. Y si es necesario, que la invitación, como les acabamos de compartir, es procurar diseños de investigación en donde se acude al contexto social y cultural específico para promover justamente sistemas de atención en salud que recuperen estos componentes, no imponer lo dominante. Por eso se habla de descolonizar, no imponer desde un enfoque dominante un sistema económico, un sistema se ha impuesto y que ha robado este modo de vida, esta forma de pensar y de hacer las cosas en comunidades distintas, pensando en que todas las comunidades son como un contexto social, cultural, urbanizado. Entonces, por ello, la importancia de el acceso al campo con una mente distinta, una mente diferente, ¿no? Para recoger datos, analizarlos y avanzar justamente hacia informes de investigación que permitan intervenir en salud. Y por eso hablábamos de esta fase preparatoria, pensar más en el bienestar que en la enfermedad, ¿no? Y elaborar justamente un informe para la intervención. Entonces, nos avanzaremos justamente en esta primera parte, que hablaba yo de la importancia de esta primera etapa preparatoria, que es altamente reflexiva, problematizar, investigar desde un componente fundamental en salud colectiva, que es la determinación social de la salud, que es distinto a los determinantes sociales. Suena parecido, pero no es igual, ¿no? ¿Qué es esto de problematizar desde el enfoque de la determinación social, ¿no? Entonces, como podemos ver en pantalla, la sociedad, a través de sus modos de producción y consumo, determina la salud y la vida de las personas y las poblaciones. La determinación social de la salud va más allá del análisis de factores de riesgo, que es la mirada clásica, y de los estilos de vida saludables. Requiere el estudio
del contexto social en el cual se produce socialmente la salud y la enfermedad. Hablamos entonces no solamente de estilo de vida, sino de modos de vida, ¿no? Y aquí recupero a este colega Oscar Feo. Entonces, ¿qué es problematizar desde la salud colectiva y la epidemiología crítica, ¿no? Para la salud colectiva y la epidemiología crítica, la determinación social es uno de sus pilares conceptuales más importantes y de ahí, como yo lo mencionaba hace unos minutos, la noción de subsunción. Aquí en pantalla vemos en la parte superior de este recuadro cómo desde una epidemiología clásica se nos invita a comprender y explicar la ruptura del bienestar y la causa de las enfermedades, ¿no? Centrado fundamentalmente en los factores de riesgo, ¿no? Hay un factor social y hay un factor biológico y aquí surge, por ejemplo, la noción de los determinantes sociales. En la epidemiología crítica se habla de este proceso de subsunción donde lo biológico es incorporado como a modo de estas burbujitas que se llevan a unir, ¿no? Dentro de lo social. Y hay una dinámica, es dialéctico como lo había compartido esos minutos, ¿no? La subsunción, que es esta superación de la construcción lineal sobre la relación biológico-social, ¿no? No solamente causa efecto, factores externos, sino es esta incorporación, absorción, inclusión de lo biológico en lo social. Y por eso hablábamos de la transmisión social de la enfermedad. Pero también hay una relación, una relación dialéctica con la naturaleza. Por eso se critica y se habla estas prácticas como la que mencioné hace unos minutos del caso del tequila, pero podemos hablar, por ejemplo, de lo que en México ha dominado, que es la minería, ¿no? ¿Cuánta cantidad de agua se necesita, por ejemplo, para esos procesos? En México hemos visto casos como en el norte de México, veamos lo que se pretende hacer con algunas empresas cerveceras, lo que está pasando con algunas empresas que producen leche, por ejemplo, veamos qué está pasando, por ejemplo, con el aguacate, y así podemos hablar de un conjunto de elementos que tienen que ver con la naturaleza, con las prácticas sociales y el impacto que hay en el ser humano, ¿no? En lo individual y con los grupos y comunidades. Entonces, la determinación social es una categoría explicativa que parte de comprender que la salud y la enfermedad son hechos no solamente biológicos, sino son sobre todo sociales. Las causas fundamentales de la mala salud están en la sociedad. Por ello, enfatizo que el enfoque de la salud colectiva tiene sus raíces, tiene sus orígenes en la medicina social. Los seres humanos, en ese sentido, tanto a nivel individual como colectivo, somos resultado de dos procesos distintos, diferentes. Uno biológico, la vida, y otro social, la sociedad misma, con sus prácticas sociales, culturales. Hace unos minutos hablaba yo de cómo los psicólogos ubican las teorías implícitas, aquello que se incorpora en nosotros a partir de un pensamiento dominante, una ideología dominante. Los sociólogos nos ubican respecto de las representaciones sociales y hablábamos hace unos minutos también de la transmisión social de la enfermedad, pero puede haber una transmisión social de la salud y esa es la invitación, ¿no? Tomar conciencia de estos elementos. Por ello, la invitación, como lo mencionaba, es el día de hoy a reflexionar este conjunto de aspectos, ¿no? Y ver cómo estos componentes están articulados, no son individuales. Por ello, la invitación es no solamente a pensar en cada uno de estos engranes, estos componentes, como aislados, sino es algo dinámico. Interactúan entre ellos mismos y hay un impacto, como lo mencionas, este proceso de subsunción. Tiene que ver con naturaleza, ¿no? La sociedad y el propio individuo, ¿no? Es, es dinámico, por ello, desde esa perspectiva, es no mirar la salud y enfermedad como un estado estático, sino mirarlo como algo dinámico, algo en cambio constante. Y por ello la invitación a pensar desde la complejidad y desde la transdisciplina, porque para poder incidir en estos elementos se tiene que incorporar trabajos desde distintas profesiones y aprender a crear estos puentes
que va más allá de la multidisciplina, ¿no? No solamente la suma de profesiones, todos juntos en un espacio físico, no. Es aprender a negociar, acordar, compartir, ¿no? Y avanzar juntos. No generar un diseño, dejarlo como una actividad específica y luego que se implemente de manera individual o todos juntos. No. Esto es dinámico, constante, todos juntos, porque de lo contrario se cae en algo que inclusive en algunos sitios no se ha terminado de implementar, ¿no? Por ejemplo, diseños multidisciplinarios, ¿no? Se regresa a un modelo unidisciplinar. Entonces, desde este enfoque del pensamiento crítico, la epidemiología crítica, la salud colectiva, ¿no? Se considera, no se niega esta crisis civilizatoria, ¿no? Por eso hace unos minutos yo hablaba de este capitaloceno, la ciencia, tecnología y el cambio social, ¿no? Por ejemplo, aquí la crisis del aguacate, el oro verde, y pues no podemos negar a que lamentablemente ha llegado la delincuencia, que cambia estas prácticas sociales y culturales, por ejemplo, y no solamente en México, está pasando en Colombia, está pasando en Chile, y que tiene que ver con esta dimensión macro. Recuerden, micro, meso y macro, ¿no? Y para algunas personas, pues, justamente por ser el oro verde, ¿no? Vemos que pasó por ejemplo, con la producción de aguacate cuando en Estados Unidos estaba el Super Bowl y necesitaba una gran cantidad de aguacate. En algunos países, por ejemplo en Chile, comenzó a haber un movimiento fuerte porque se estaban agotando unos reservorios de agua y estaba afectando a algunas comunidades, ¿no? Y vemos aquí que es más importante la producción de aguacate o que exista agua para el consumo humano. ¿Qué debemos hacer? Es parte de la crisis civilizatoria, ¿no? Entonces, por ello, desde la investigación en salud colectiva, por ejemplo, desde esta noción de determinantes de la determinación social de la salud, ¿no? Hacer evidente lo que es invisible. Por eso hablábamos de visibilizar estas contradicciones para poder intervenir en ellas. Y como lo enfatizo, hace falta una perspectiva desde la complejidad, desde la transdisciplina, ¿no? Porque al parecer ha permanecido oculta, ¿no? Reducida a determinantes sociales, aislados, separados, en un binomio, ¿no? Y por ello la invitación a pensar en esta noción de subsunción, donde hay una relación hombre, entorno, naturaleza, y que todo esto es dinámico, es cambiante, es dialéctico. El hombre se transforma, transforma el entorno, transforma la naturaleza entonces transforma el entorno y transforma al hombre. Y ahí se puede o promover la salud, el bienestar, o se puede promover la enfermedad, ¿no? Entonces, y cuestionar justamente, confrontar esta noción que se ha hecho parte de este discurso en salud y convertidos en justamente estos tradicionales factores de riesgo, donde sí, como ustedes saben, ha habido muchas políticas, un gran impulso justamente a esta noción de factores de riesgo, pero que al parecer ha dejado de lado otro conjunto de elementos, ¿no? Que están rompiendo y continúan rompiendo el bienestar, ¿no? Entonces se necesita un enfoque diferente, políticas públicas otras, ¿no? No otras políticas, sino pensar de una manera distinta, políticas otras, ¿no? Porque hay una confrontación con las políticas actuales que siguen centradas en la atención a la enfermedad y que se vinculan con la formación de cuadros en las instituciones educativas y por ello la noción de la enfermología. Esto que tienen en pantalla es un ejercicio que se hizo y disculpen, al parecer se resultó muy borroso, ¿no? Pero es parte de esto que les había mencionado, el uso hay diferentes herramientas, no nos va a dar tiempo de hablar a profundidad de alguna de ellas, pero es un ejercicio que se hizo con algunos colegas trabajando conjuntos, de manera conjunta, eh, y con distintas herramientas como puede ser, por ejemplo, el uso de hojitas post-it, dibujos, ¿no? Cuadros, ya sea tradicionales o digitales, para visibilizar a los actores, sus prácticas sociales y visibilizar las posibles contradicciones, ¿no? Entonces, como mencionábamos, hacer visible lo invisible, ir más allá de lo evidente, de lo aparente, ¿no? Buscar el origen de las causas y trabajar no solamente profesionales entre ellos mismos, sino incorporar integrantes de la sociedad civil. Yo mencionaba de estas actividades, inclusive tuvimos
Justamente antes de la pandemia, el doctor Octavio Valadez, que estaba realizando actividades en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, es biomédico y está investigando sobre el cáncer, diseñó un diplomado muy interesante donde se aceptó cursar el diplomado a profesionales de la salud, psicólogos también, por ejemplo, cirujanos dentistas, personas del área de comunicación, pero también se aceptó a personas que padecían cáncer, porque fue este diplomado de complejidad biocultural del cáncer. Se aceptaron personas que estaban padeciendo cáncer y también personas que estaban cuidando a personas que padecían cáncer. Y esas personas que tienen cáncer, y alguna de ellas lamentablemente ya falleció, justamente nos enteramos de eso durante la pandemia, pero fue nuestra compañera y nos dio muchísimas lecciones, aprendimos mucho de ella y en conjunto, por eso se habla de esta ecología de saberes, en conjunto se produce conocimiento, se produce saber y en conjunto se visibilizan esas contradicciones, ¿no? Se visibilizan los conflictos que hay en los modelos de salud, en los sistemas de salud y lo que viven los cuidadores para atender justamente este padecer. De tal manera que, bueno, son herramientas que se pueden utilizar en la investigación en salud desde este enfoque de la salud colectiva, ¿no? Y perdón, aquí cometí un error, pero es para actuar sobre la determinación social de la salud, hace falta justamente desarrollar desde el Estado políticas públicas integradas e integrales dirigidas a elevar la calidad de vida y al buen vivir. Por ello mencionaba esta noción de lo micro, ¿no? El sujeto en lo individual y que hay un sistema aquí en donde se interactúa con otros componentes, el hogar, la familia, no olvidar la transmisión social de la salud, pero el bienestar, pero también la transmisión de la enfermedad, ¿no? El micro dentro de lo meso y dentro de lo macro. Es una especie de estas muñequitas de Matrusca, cada uno de nosotros se encuentra ahí, está en un nivel micro, mis características genéticas, la manera de hacer las cosas, cómo pensamos, inclusive en ocasiones pensamos que de manera consciente decidimos, pero justamente los sociólogos, antropólogos, los psicólogos, cuando hacen terapia, hacen evidentes esas teorías implícitas o se analizan justamente estas representaciones sociales, estas creencias, ¿no? Y entonces es necesario justamente este proceso de reflexión, no solamente individual, sino colectivo, para hacer evidente lo invisible y ir más allá de los problemas y de la enfermedad para centrarnos más en el bienestar. O sea, la invitación es a pensar más en el bienestar, en este buen vivir, ¿no? Me parece que es importante justamente, y por ello mencionaba que la perspectiva de la salud colectiva recupera este pensamiento latinoamericano y caribeño del buen vivir, ¿no? Y trata de generar modelos o sistemas de vida que no responde necesariamente a este modelo capitalista, extractivista, que algunos hablan despiadado, ¿no? Entonces se habla justamente de avanzar hacia un buen vivir. Por ello, estas imágenes que compartí de este médico, el doctor Campos, y esta intervención con las mujeres de parto y las hamacas, y podemos dar otros ejemplos, no solamente de México, sino de otros países en América Latina, en este enfoque que se llama la importancia de descolonizar el saber y el conocimiento, ¿no? Y aquí ya para irnos acercando a este cierre y si es necesario, será estupendo escuchar sus opiniones, qué piensan, si ustedes mismos han tenido alguna práctica, alguna investigación en una corriente, en un pensamiento de este índole, pues será estupendo escuchar sus experiencias y nutrirnos y aprender, porque todos aprendemos de todo en este coloquia de saberes, ¿no? Y entonces algunas propuestas para la investigación que pongo a su consideración y son ideas ahí, una especie de lluvia de ideas que ahí están y que pueden ser recuperadas, analizadas y para ver si se puede avanzar en un camino desde estos elementos, ¿no? Por ejemplo, la importancia del carácter político y transformador del pensamiento crítico en salud, ¿no? Eh, si bien en México hay escuelas que promueven este pensamiento, hay estudios de posgrado, de maestría y de doctorado, desde luego áreas desde licenciatura, lo que hemos visto es que, por ejemplo, algunos doctorantes
en esta línea de salud colectiva, acuden a la institución escolar, algunos llaman el síndrome del estudiante de posgrado, ¿no? Mientras están en el posgrado, en ese entorno, envuelve, pero cuando regresan a su institución o a su centro de trabajo, a su clínica o a su hospital, son absorbidos por el pensamiento y la práctica dominante y entonces no sucede nada, no hay una transformación. ¿Qué es lo que mencionábamos con este proceso de subsunción? No hay que negarlo. Y lo mismo sucede con los estudiantes de postdoctorado, sobre todo los que se van al extranjero. Se están por allá 3, 4, 5 años, regresan por aquí y son absorbidos nuevamente por el sistema dominante. No pasa nada. Entonces me parece que es importante justamente este carácter político y transformador, ¿no? Formar redes, redes de conocimiento, redes de colegas, redes nacionales y redes internacionales y no avanzar en aislado. Por ello también compartía estos modelos de avanzar en ciudadanías digitales, modelos digitales, ¿no? Hay estudios muy interesantes desde la antropología digital de cómo, por ejemplo, los migrantes ahora con los dispositivos móviles, el teléfono inteligente, pues ya no portan dinero, ya no tienen dinero porque llegan a México y se lo roban. Les roban el pasaporte, les roban la identidad. Entonces, hay personas que están diseñando aplicaciones digitales para que ellos no tengan que usar moneda y todo lo traen ahí de manera digital y si les roban el teléfono, pues ahí está en el número y se adquieren otro y bueno, y entonces están comenzando a construir ciudadanías digitales. De tal manera que ya las fronteras no son un límite para el trabajo conjunto y en el área de la salud cada vez más se forman redes, redes de trabajo, redes de colaboración. Recientemente hubo un evento sobre el impulso del pensamiento crítico en salud y la salud colectiva. Entonces, me parece que la invitación es a ir incorporando, si les parece oportuno, les parece pertinente, incorporarlo y no olvidarse del trabajo en los gremios, porque en ocasiones nos olvidamos que el médico, que el odontólogo, la enfermera, el psicólogo, el ingeniero, en lo laboral, es un trabajador y muchas veces pensamos solamente en la propia profesión y avanzar y continuarnos profesionalizando en el ámbito propio justamente de ese ejercicio, pero se nos olvida la perspectiva del profesional como trabajador. Y se nos olvida del profesional como un ser humano, como la importancia del cuidado, de fomentar también este cuidado. Entonces, en ese sentido, ahí está también, y que es una línea de investigación, ¿no? Cómo avanzar y por qué es importante avanzar allá, ¿no? Entonces, lo que habíamos mencionado, tal parece que este marco de categorías que se está utilizando no es suficiente para dar cuenta de esta problemática por su gran complejidad, ¿no? Y también por la noción de desarrollo y progreso. Seguimos escuchando países desarrollados, países subdesarrollados, y que es importante acudir a un desarrollo, pero desde esa noción, de ese modelo capitalista. Entonces, la invitación es justamente a no dar la espalda a los orígenes, a las raíces de una comunidad, de un pueblo, y colonizarlo. Pensar que lo idóneo es lo que vive, entre comillas, el hombre moderno, el urbanizado, ¿no? Hay un autor es Anthony Giddens, que tiene un texto en la crisis, habla de la crisis de la modernidad y habla de una noción que es el desarraigo o el desanclaje. Dice que el hombre moderno perdió su contacto con lo natural, con la naturaleza, cuando llegó este mundo globalizado, llegó la internet, inclusive se critica mucho este dispositivo que tenemos en la muñeca que nos marca el paso del tiempo y que es un ogro, ¿no? Y dice, cuando llega el reloj y llega la globalización, pues se pierde la noción de hora, tiempo y lugar, y el hombre se desarraiga. Y surge en un conjunto de pérdidas del estado de bienestar, ¿no? Y también se habla, por ejemplo, en algunas comunidades, me parece que en Mérida, no sé si por aquí hay alguien de Mérida, se habla de que ya estas casitas, por esta arquitectura que tienen, y hay una puertita a un lado y otra puertita al otro lado, y en algunas comunidades, cuando el sol entraba en una de las puertas e iluminaba el espacio, era el momento de despertar, y cuando se ocultaba, era el momento de ir a descansar y la hora de dormir.
Entonces llega el reloj, llega el mundo, la hora moderna, y hay una ruptura del descanso, del sueño, ¿no? De la recuperación. Y podemos dar otros ejemplos. Entonces, al parecer, justamente, eh, eh, se necesita una visión, una perspectiva distinta de este desarrollo y progreso actual que nos ha robado ese contacto con, con la naturaleza, ¿no? Y nos hemos olvidado que el ser humano forma parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, aquí la propuesta es a problematizar respecto del mito del desarrollo al horizonte del buen vivir, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablando de este marco de categorías, pues me parece que necesitamos nuevos elementos para comprender y avanzar hacia la salud de una manera distinta, de una manera diferente, ¿no? Entonces, pues analizar y si es posible confrontar, por ejemplo, esta noción de atención primaria y por qué no recuperar una perspectiva de cuidado integral para la salud, ¿no? Y hablábamos justamente de la importancia del derecho al cuidado. El derecho al cuidado, y por eso hablábamos del ser humano desde diferentes dimensiones. Por ejemplo, cada vez más se habla de la importancia de los estudios de género, ¿no? Los aportes tan importantes del feminismo, ¿no? Los aportes tan importantes de pensar en los dos géneros, de hablar de feminismo, pero también de masculinidades, ¿no? Ver el impacto que ha tenido esto en la salud, en el bienestar y el derecho que se tiene para avanzar desde estas distintas perspectivas y podemos hablar justamente de otros componentes más, ¿no? Entonces, el derecho al cuidado me parece que es fundamental y por ello esta noción, avanzar, la propuesta sería avanzar más hacia una perspectiva de cuidado integral para la salud. Y como lo habíamos mencionado hace unos minutos, desde una noción de epidemiología crítica que dé cuenta de este metabolismo social, esto que habíamos hablado en este proceso de subsunción, ¿no? Esta relación del ser humano con la naturaleza. Entonces, se hace importante dar cuenta justamente de este metabolismo social. Ya compartí algunos ejemplos con algunos gráficos, como lo que nuestro colega del Centro de Complejidad hablaba del tequila, hemos visto el tema del aguacate, hablamos del fosfato, y así podríamos hablar de otros elementos que dan cuenta justamente de esa ruptura del bienestar. Por ejemplo, ahora en la frontera se hablaba de la pertinencia o no, lo conveniente o no, de cómo algunas empresas extranjeras se están posicionando en las fronteras para aprovechar esta mano de obra que es más económica para ellos, ¿no? Pero también no olvidarse que también hay normatividades distintas y en ocasiones son más relajadas. Hace unos meses comencé a leer sobre un problema que se presentaba en el norte, no recuerdo si fue Monterrey, por el tema de las baterías, el procesamiento de las baterías, en el reciclaje de algunos equipos, ¿no? Los dispositivos móviles, computadoras y otros más, ¿no? Y que en ocasiones se realizaban estas prácticas sin las protecciones específicas en el ser humano. Entonces, ahí justamente esta relación del ser humano con la naturaleza y, desde luego, en ese sentido, de la economía política de la salud, ¿no? Se hace una fuerte crítica a los procesos de privatización de la salud, de la comercialización de la salud, ¿no? De la fuerte tendencia a una corriente de asegurar, de las aseguradoras, ¿no? Y si no, veamos qué sucedió apenas, yo prefiero llamar sindemia, de esta sindemia, por la COVID-19, donde varias personas, aunque tenían un seguro de gastos médicos mayores, pues ya no fue suficiente. Yo conocí casos de personas que tuvieron que llevarse a sus familiares de la medicina privada porque ya no alcanzaba, no alcanzaba. Entonces ahí toma relevancia el tener un modelo, un sistema de salud distinto, ¿no? Entonces, otras consideraciones pueden ser el analizar este complejo médico, industrial, financiero y asegurador, como lo comenté hace unos minutos, que impone sus propias perspectivas. Este es el análisis desde la economía política de la salud, una necesidad de un pensamiento crítico en un proceso de construcción colectiva para ir construyendo de forma conjunta un pensamiento que nos permita entender mejor, hacer mejor y transformar con nuestra acción las condiciones con las que nos hemos enfrentado, ¿no? Esta relación me parece muy estrecha
de avanzar en sistemas de actividad, recuperando lo propio de cada sociedad, de cada comunidad, y para construir en conjunto, negociando estos diferentes significados, ¿no? Y estas prácticas sociales y culturales, en la alimentación, en la manera de cuidarnos, en la manera justamente de también de realizar una práctica laboral. Por eso mencionaba lo de Anthony Giddens, de la ruptura del contacto con la naturaleza en lo que él llama el desanclaje o el desarraigo, que desde principios de este siglo 21, que ya estamos en el 23, que rápido avanza el tiempo, ¿no? En las fronteras del siglo XX para el siglo XXI se hablaba de un movimiento que era la crítica de la posmodernidad. Y se criticaba la modernidad. Ustedes recuerdan, la modernidad tenía tres grandes estandartes: libertad, igualdad y fraternidad. El movimiento posmoderno criticó justamente este movimiento de la modernidad y dijo: libertad, pues al parecer no se ha cumplido. Esta bandera que tanto era ondeada, no se cumplió. Igualdad, no hablemos de lo que está sucediendo. Yo presenté algunas imágenes de lo que Ferrocarril Nacionales está haciendo porque detuvo el movimiento de algunos trenes por las imágenes que acabo de compartir, ¿no? Y el trato que se le está dando a las personas que vienen del sur, ¿no? Honduras, Guatemala, vean lo que está pasando con Venezuela. Yo escuchaba a un colega colombiano que se queja y critica lo que sucede de los colegas de Venezuela que se empiezan a mover y hay personas de Venezuela que están yendo como a Colombia, a México y a otros lugares, por ejemplo. Entonces, ¿dónde está la igualdad? Y eso fue una bandera de la modernidad, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Y bueno, veamos que este conflicto social, los conflictos sociales que no solamente en América, volteemos a ver toda la geopolítica y lo que está pasando en movimientos, pues, recientemente Rusia y bueno, hay una lista muy larga, ¿no? Entonces, pues justamente esta sería la invitación. Yo dejo de compartir y bueno, esta es la invitación a tener un pie adentro, tener un pie afuera y invitación a acercarse a un proceso de investigación desde esta metodología de investigación interpretativa, cualitativa, darnos una oportunidad de tener un pie adentro y un pie afuera y avanzar en un enfoque más centrado en el bienestar que en la enfermedad. Y bueno, quedo a su disposición. Muchas gracias, estimada doctora Jessica. Sí, doctor, muchas Quedo a gracias a sus usted. órdenes. Gracias a usted por su excelente exposición y por supuesto que hemos aprendido muchísimo en esta sesión, todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico en salud y la salud colectiva, que como usted bien mencionó, tiene que ver con una corriente que cuestiona, que confronta todo aquello que de alguna manera ha estado establecido, como por ejemplo el cómo vemos a la enfermedad y dejamos de lado a la salud y sin considerar que muchas veces están interrelacionados, pues también este tema de la analogía que nos hizo de dejar un pie adentro, pero también un pie afuera, y justo en el ámbito de la investigación, pues es tener estas dos dualidades. Si bien hay aportaciones de la investigación en salud con enfoque o de la metodología cuantitativa, también la metodología cualitativa tiene bastantes aportaciones, así es que la invitación, como bien lo dijo, es ponernos otros lentes que nos permitan tener miradas otras formas distintas, como lo mencionó. Y bien, pues este es el momento en el que les invitamos a todos nuestros participantes, a todas las personas que nos acompañan, a realizar preguntas y comentarios. Ya desde Facebook también nos están siguiendo. Déjeme comentarle que nos siguieron desde Pátzcuaro, Michoacán, México, desde el Hospital Nicolás San Juan, desde el Hospital HRB 35, desde el Hospital General Valentín Gómez Farías, el Hospital Municipal
Tepetixpa, el Hospital Municipal desde Toluca también, en el Estado de México, desde Tianguistengo, el Hospital General de la Huasteca, Huajutla, de Reyes Hidalgo, que siempre nos siguen desde Chiapas, desde el Distrito Sanitario número 3, el Hospital de Especialidades Pediátricos de León, de un R1 de Cacolotetango, Tenango, de Tasco de Alarcón en Guerrero, Ensenada, Baja California también, desde Ocosingo, Chiapas, Zacatecas, en fin, pues como puede darse cuenta, nos siguieron desde varias partes de la República Mexicana, aquí en videoconferencia. También nos visitan desde la jurisdicción sanitaria de Ometepec, en Guerrero, Guanajuato, Hospital Comunitario de Tlacotepec, Benito Juárez, desde Puebla. Y bien, pues hemos recuperado algunos comentarios. Por lo pronto, desde Facebook nos dice Rocío Moreno, excelente exposición, totalmente de acuerdo con los comentarios. Excelente ponencia, gracias por compartir tan acertadas reflexiones. Mayra Ayala, muchas gracias, excelente exposición. Esmeralda Vargas, excelente ponencia. Y también aquí en videoconferencia nos habían pedido si podían compartir. Ivonne Carpio nos preguntó si nos puede compartir el diagrama de las fases de la investigación cualitativa, por favor. Esa es una petición, me imagino que se está refiriendo a la presentación. Si usted nos da permisos, doctor, la presentación también podríamos ponerla como un curso adicional en la sesión del día de hoy. Y nos pregunta Teresita Flores Domínguez, ¿me puede compartir bibliografía del tema de epidemiología crítica del cuidado integral de la salud? Esa es una pregunta. No sé si gusta comentarla, doctor. Sí, cómo no, a ver, con mucho gusto puedo enviar a la doctora Jessica otro material. Por lo pronto está la doctora Gabriela Ríos Cázares. La doctora Gabriela Ríos Cázares, recientemente doctorante del doctorado en salud colectiva, su línea de investigación fue justamente el derecho al cuidado desde la salud colectiva. No tengo a la mano la tesis para compartirles, pero Gabriela Ríos Cázares, y si le parece bien, igual a Jessica le haré llegar un libro que recientemente hemos publicado en la UNAM sobre este enfoque de salud colectiva. Es un texto editado por la UNAM en formato digital, que fue parte de un proyecto de innovación y mejoramiento de la enseñanza. Si a Jessica le parece bien, se lo puedo compartir, y desde luego la presentación también. Desde luego, Jessica, puedes compartirla. De tal forma ya se la hice llegar en formato digital. Entonces, en ese sentido, aquí pongo un texto y el grupo Claxo, hay un grupo de trabajo, que las siglas son GT, grupo de trabajo en salud y soberanía sanitaria también. Ahí hay material, pero con mucho gusto se los puedo compartir. En el libro que le voy a hacer llegar a la doctora Jessica, donde publica la doctora Gabriela Ríos Cázares, también está el doctor Oscar Feo. Mucho de lo que yo he compartido hoy, lo he tomado también del doctor Oscar Feo. Está también el doctor Jaime Breil, que no tengo ahorita aquí el material, pero si ustedes buscan Jaime Breil, igual en el material que les voy a hacer llegar a Jessica, que lo puede compartir, encontrar texto del doctor Jaime Breil sobre este enfoque, y sobre todo él cómo ha impulsado fuertemente esta noción de la determinación social de la salud, ¿no? En una mirada distinta sobre los determinantes sociales. Entonces, Jaime Breil tiene también varias publicaciones, y él forma parte de la Universidad Andina del Ecuador. Entonces también hay mucho material, pero con mucho gusto, estimada Jessica, si tú me permites, te hago llegar el libro, y desde luego lo puedes socializar, porque la UNAM lo, 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 lo pone a disposición en formato abierto. Entonces, la intención es justamente compartir, ¿sí? Excelente, doctor. Sí, claro que sí. Entonces, usted nos envía los documentos y todos los vamos a poner como recursos disponibles de esta sesión.
Y pues entonces para la pregunta de la compañera, ahí ya estaría la respuesta. Nosotros nos encargamos de ese asunto. Ivonne Carpio también comenta, excelente ponencia, gracias por compartir y problematizar los saberes que ya tenemos para reconstruir nuevos saberes. Nos siguen saludando desde San Martín, Texmelucan, Puebla, Irapuato, Guanajuato. Y también aquí había otra pregunta, bueno, comentario. Marcela Concepción, excelente ponencia desde el Hospital de la Madre y Niño Indígena Guerrerense, Tlapa Guerrero. Y bueno, aquí Ariana Huerta por videoconferencia también dice gracias por compartir sus conocimientos y excelente ponencia. Desde Facebook también tenemos otras preguntas y comentarios. Nos dicen, cuando escuchamos salud colectiva y salud pública, ¿estamos hablando de lo mismo o en qué se diferencian? Perdón, ¿me puedes repetir? Es que estaba poniéndoles aquí, discúlpeme, en el chat les puse algo, lo acabo de buscar, es el derecho al cuidado, un trabajo de la doctora Ríos Cázares. Me preguntaban sobre él también ahí, que fue parte de una presentación en un congreso ALAS de las ciencias sociales. Discúlpame, Jessica, ¿me puedes compartir nuevamente? Sí, doctor. La pregunta es, cuando hablamos o cuando escuchamos de salud colectiva y salud pública, ¿estamos hablando de lo mismo o en qué se diferencian? Sí, sí, si bien se puede ubicar de manera general en salud pública, yo mencionaba que el enfoque es no recorrer el camino de la salud pública tradicional y por eso hablábamos, por ejemplo, del análisis en factores de riesgo. La salud colectiva se cimenta en una epidemiología crítica y la epidemiología crítica, como vi, recupera estos componentes de la determinación social, la subsunción y la relación del ser humano con un entorno y la naturaleza, ¿no? Y en este proceso justamente de relación compleja. Entonces, sí pretende avanzar en la salud pública, pero desde una forma distinta, diríamos desde una mirada otra, para proponer una formación otra, más cercana al buen vivir, ¿no? Más centrada en el bienestar. Entonces, procurar una salud pública centrada en el buen vivir y en el bienestar, más que en la enfermedad o en el control de la enfermedad desde la consideración y la prevención de factores de riesgo. Entonces, es en ese sentido, por ello una formación distinta y por eso refería que se puede mirar desde diferentes dimensiones como una propuesta teórica, un movimiento social con ese gran compromiso con los pueblos, sobre todo los pueblos originarios, en contra de ese movimiento capitalista y ese enfoque del capitaloceno, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una diferenciación, ¿no? Por eso yo mencionaba que hablar de determinantes sociales no es lo mismo que hablar de determinación social de la enfermedad. Suena, fonéticamente se parece mucho, pero no es igual. Entonces, por ello este énfasis, ¿no? Espero haber atendido a la solicitud. Sí, también otra de las preguntas es de qué manera la salud colectiva también recupera la individualidad de las personas que enferman. Sí, recordemos que recupera la individualidad, pero en esta relación, lo individual en un entorno y la naturaleza. Entonces, nosotros, por más aislados que estemos, nos construimos en relación con los demás y en un entorno social y cultural específico. Entonces, está la ideología, la cultura. Si bien, por ejemplo, los pedagogos dicen que nacemos como una tábula rasa en blanco, ¿no? Pero al paso del tiempo, la relación con los demás forma parte de nuestra historia y de nuestra manera como nos conducimos con las demás personas. Por eso yo hablaba de lo individual como estas teorías implícitas o estas creencias o estas representaciones sociales, ¿no? El lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo nos comportamos, cómo nos conocimos. Y vemos ahí que se evidencia y se cristaliza con lo que se ha criticado fuertemente, por ejemplo, el racismo, ¿no? La dominación en un color de piel que no es el dominante blanco. Yo, como pueden ver, yo soy moreno, ¿no? De tal manera que
Si bien es lo individual, pero cuando estamos con los demás, hay una negociación de los significados. De tal manera, inclusive el estado de bienestar, ¿no? Lo psicológico. Y por ello el impacto tan fuerte que tiene, por ejemplo, las redes sociales, que aunque la persona no la tienen presente, pero vean cómo hay adicciones a las redes sociales. Entonces, ya no necesitamos inclusive estar físicamente en relación con el otro. Entonces, sí está lo individual y también no olvidar que como nos construimos siempre lo individual en relación con los demás, y ahí viene la construcción de la personalidad de la individual, en esa transmisión social del bienestar, pero en la transmisión social de la enfermedad, se considera justamente este ser humano en lo individual, pero siempre en este proceso de subsunción. Ser humano, entorno y naturaleza. Y este binomio. Me parece que es fundamental no olvidarnos, ¿no? Ujú. Sí, muchas gracias, doctor José Antonio. Hay bastantes inquietudes y también, sobre todo con el registro para CIESAVI, porque tenemos a nuevas personas que nos siguen. Nos vamos a quedar para comentar esto. También les vamos a dar unos anuncios. Pero, doctor, antes de dar estos anuncios, me gustaría preguntarle si quiere hacer algún comentario final para poder cerrar y entonces sí poderme quedar unos minutos para dar esta información general. Sí, la invitación sería, yo insisto, no nos da tiempo, pero aquellos que tengan interés busquen la noción de sindemia, a diferencia de pandemia, y miremos lo que acaba de suceder, la crisis, esta crisis civilizatoria, vinculen ahí esta crisis civilizatoria y cómo fue tan evidente esto que vivimos, cómo se perdieron algunas vidas, cómo lo social tiene que ver con el bienestar y la ruptura del bienestar, e invitarlos justamente a este pensamiento otro, a esta ruptura de significados, esta ruptura de construcción de saber y conocimiento, esta ruptura epistemológica y darse la oportunidad de tener un pie adentro y un pie afuera. No dejar de lado este paradigma dominante, porque ahí está y va a seguir estando. De tal manera que, pero darse la oportunidad de caminar un pie adentro, un pie afuera y recordar que todo esto tiene un impacto no solamente en el momento actual, sino en las futuras generaciones. ¿Qué cuentas vamos a entregar, ¿no? Entonces, esto me parece que es fundamental para pensar en un estado de bienestar y en un buen vivir. Por ello, enfatizar esta perspectiva de la epidemiología crítica y la salud colectiva. Solamente eso y agradecer mucho la invitación. Muchísimas gracias, estimada doctora Jessica, por permitirme compartir esto. Me estoy leyendo los correos electrónicos. Con mucho gusto haré llegar el libro y le pediré que la doctora sea tan gentil de hacérselos llegar. Muchísimas gracias. Tengan buena tarde y que todo esto sea una buena jornada. Hasta luego todos. Muchas gracias, doctor. Gracias siempre por colaborar con nosotros, por tener disposición y pues solo recordarles a las personas que nos siguieron el día de hoy que vamos a tener una segunda sesión también con otro tema de salud colectiva, así es que con estas sesiones podemos cerrar nuestro módulo bien. Pues para las personas que nos están preguntando y justo a colación del tema que nos comentó el día de hoy el doctor José Antonio, en la plataforma educativa del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, CIESAVI, nosotros estamos promoviendo el curso de metodología de la investigación en salud con enfoque cuantitativo. Así es que, como se mencionó, pues este es un curso que tenemos disponible. Actualmente estamos trabajando para que en su momento tengamos un curso también de metodología con enfoque cualitativo, pero por lo pronto está a disposición este curso, así es que les invitamos a tomarlo. Está bastante amplio, está bastante completo, con mucho material que les va a servir para los que estén interesados en la investigación. Y también comentarles que justo en la Dirección de Investigación Médica actualmente estamos teniendo nuevas
nuevas actividades, así es que nos da mucho gusto también poder hacer un compendio que se va a estar difundiendo en redes sociales por mes. En este caso tenemos ahorita el mes de septiembre. Nuestra tarea va a ser recopilar todos los eventos, principalmente en investigación, que les puedan servir en diferentes áreas del conocimiento, y congresos, actividades continuas que puedan ser de su interés. Ahorita en el chat, tanto en Facebook como en videoconferencia, les van a poner el link que les va a permitir acceder a ver qué es lo que nosotros conjuntamos para que ustedes revisen las bases y las condiciones, y si es de su interés, pues puedan inscribirse. Estos calendarios los vamos a estar sacando por cada mes, como les decía, y en Facebook, en redes sociales, tendrán los vínculos, los enlaces que les llevarán a toda la información súper detallada. Entonces, pues esto es con el afán de promover la investigación en salud y que ustedes puedan tener acceso de una manera rápida a estos eventos. Y finalmente, para Fabiola, no sé si es Figueroa, pero ella nos comenta que es nueva en esta sesión. Le comentamos a Fabiola que actualmente tenemos 11 seminarios permanentes en nuestra plataforma educativa de CIESAVI. El día de hoy solo tuvimos el seminario permanente de investigación en salud, así es que le invitamos a explorar nuestra plataforma, a conocer los 10 seminarios restantes. Son de diferentes perspectivas, desde diferentes enfoques. Tenemos medicina y salud, enfermería, tenemos calidad y seguridad del paciente, promoción de la salud, que recién se acaba de inaugurar, también tenemos docencia, en fin, aquí puedan salud mental, que es un seminario permanente ya recurrente desde hace bastante tiempo. Entonces podrán revisar todas las sesiones que incluso ya pasaron, o por ejemplo, en este caso, en el seminario de investigación en salud, ya pasaron muchas sesiones previas. Hoy estamos en la sesión 25, y si es alguna de su interés, como ya están grabadas, se quedan en nuestro repositorio, así es que pueden ingresar. Lo único que te pedimos, Fabiola, es que tienes que registrarte por única ocasión, y una vez que te registras ya puedes iniciar sesión con tu usuario y contraseña. Ahí podrás ubicar los seminarios, las sesiones por tema, y, por ejemplo, el día de hoy, al concluir esta sesión, esta evaluación ya está disponible sobre este tema, así es que al momento de realizarla y aprobarla, tu constancia se genera de manera automática, y lo mismo ocurre con todas las sesiones previas. Obviamente, pues hay que verlas para poder hacer la evaluación. Bien, pues creo que ya no está el ponente. Pues les agradecemos a todas y a todos por su interés en la educación continua y permanente, y nos vemos el día de mañana con el seminario permanente de medicina y salud. Muchas gracias y hasta pronto.